Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio con el estudio de hoy. La vez pasada simplemente tuvimos una introducción y habíamos hablado de que íbamos a dividir las clases en 7 doctrinas. La primera doctrina es la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de las Escrituras. Y la doctrina de las Escrituras la vamos a dividir en 4 partes. Vamos a hablar de 4 características que tiene la Escritura, que tiene la palabra de Dios. La primera es la autoridad de la palabra de Dios, la claridad, la necesidad y la suficiencia de la palabra. Entonces, la primera doctrina es la doctrina de las Escrituras y la dividimos en 4 partes: la autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de las Escrituras. Pero antes de iniciar con la clase, quiero hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos de nuevo a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por las Escrituras. Gracias, Padre, porque tú a través de ella nos hablas, nos enseñas, a través de ella te podemos conocer. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en esta noche en medio de nosotros, que sea Él el que nos instruya. Queremos escuchar de ti, Señor, y gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces iniciamos con la autoridad de las Escrituras y vamos a iniciar con la definición de la autoridad. Y aquí está la definición. La autoridad de las Escrituras significa que todas las palabras en ella son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. En la sesión pasada hablábamos de que había 2 condiciones que necesitábamos para poder estudiar teología sistemática. ¿Quién se acuerda cuáles eran las 2 condiciones? Y creer que la Biblia es verdadera. ¿Y qué más? Había otra. Y creer que el Dios del que nos habla la Biblia en realidad existe. Son 2 condiciones que tenemos que tener para poder estudiar teología. Y esto tiene que ver con la primera condición: creer que la Biblia es verdadera, creer en la autoridad que tiene la Biblia. Y esta definición la vamos a tomar en 2 partes. Vamos a verla en 2 partes. Vamos a iniciar con todas las palabras en las Escrituras son palabra de Dios. La Biblia en sí es diferente a cualquier otro libro que exista o que haya existido. Las Escrituras tienen la característica de que son palabras de Dios. O sea que es Dios mismo el que nos está hablando. Es Dios mismo el que habla a través de la Escritura. Y tenemos que reconocer eso, y podemos verlo a través del estudio de la palabra. La Biblia misma afirma esto. Afirma que las Escrituras es palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos ver esa afirmación hecha muchas veces, iniciando con la frase: así dice el Señor. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento podemos encontrar un versículo, un pasaje que inicia con la frase así dice el Señor? Vamos a ver algunas citas. Nos vamos a ir rápido con las citas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de esa frase, así dice el Señor. Vamos a ver una nada más, las demás las pueden apuntar y se las pueden llevar ustedes para revisarlas. Pero en Números 22,
Más bien, vamos a ver Jeremías 29. Jeremías 29, del 31 al 32. Dice, envía a decir a todos los cautivos. Y aquí viene la frase, así ha dicho Jehová. De Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo castigaré a Semaías de Nehelam, y a su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Aquí en Jeremías vemos la frase, así dice el Señor. Y en aquel tiempo había una frase muy similar que se usaba, que era, así dice el rey. Y usualmente esta frase la utilizaban antes de decir un decreto que el rey había mandado. Así dice el rey, y luego venía el decreto. Y cuando la gente escuchaba esta frase, inmediatamente le daba autoridad a lo que venía por delante y no cuestionaban lo que venía, el decreto que venía, porque así dice el rey. Y la frase así dice el Señor se utiliza de la misma manera, o se hubiera entendido de la misma manera. Cuando un profeta decía así dice el Señor, la profecía que venía o la palabra que venía inmediatamente se tomaba como autoridad, no se cuestionaba. Así dice el Señor, y tenemos muchos ejemplos de esto. Ahora, en otras ocasiones, en el Antiguo Testamento, se dice que Dios hablaba a través de los profetas. Tenemos algunas citas que hablan acerca de esto. Vamos a ver una. Primera de Reyes 14:18. Primera de Reyes 14:18 dice, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo Ahías. Lo que el profeta decía se tomaba como si Dios mismo lo hubiera dicho. Primera de Reyes 21:19 nos muestra eso. Vamos a ver dos citas. Primera de Reyes 21:19 con Segunda de Reyes 9:25. Las vamos a ver juntas. Primera de Reyes 21:19 dice lo siguiente. Y le hablarás diciendo, y aquí Dios está hablando con el profeta, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces, aquí en la primera cita, Primera de Reyes 21:19, está el profeta hablando y Dios le dice que diga, así ha dicho Jehová. Es el profeta el que está hablando. Y cuando vamos a Segunda de Reyes 9, del 25 al 26, aquí se cumple esta profecía. La profecía que se hablaba en Primera de Reyes se cumple en Segunda de Reyes. Pero pongan atención que en Primera de Reyes dice, así ha dicho Jehová. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 9:25. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esa sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué notan cuando ven estos dos versículos de lado a lado? En el primero es el profeta hablando. Y el profeta dice, así dice Dios. Así ha dicho Jehová. Pero en Segunda de Reyes, cuando se cumple la profecía,
¿quién dice aquí que estaba hablando? ¿O a quién se le atribuye la palabra? A Jehová mismo. Entonces, cuando un profeta hablaba, y hablaba en el nombre de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová, la gente lo entendía como Dios mismo que estaba hablando, y lo vemos en Segunda de Reyes. El punto aquí es que cuando Dios hablaba a través de los profetas, la gente cuando lo escuchaba y lo entendía, ellos estaban escuchando de Dios directamente. Lo veían como con la autoridad de Dios mismo, que era el que estaba hablando, y no lo cuestionaban. Además, desobedecer a un profeta era desobedecer a Dios mismo. Primera de Samuel 10:8. Y luego vamos a leer Primera de Samuel 13:13. Primera de Samuel 10:8 dice: luego bajarás delante de mí, Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí tenemos profeta Samuel que le está dando una instrucción al rey. Le está diciendo lo que debe de hacer. Al rey Saúl le está diciendo, vas a bajar a este lugar, vas a esperar 7 días y vas a ofrecer ofrendas de paz. Entonces es el profeta el que le da una orden o le dice qué hacer al rey. Primera de Samuel 13:13 al 14, vemos algo. Este rey desobedeció, no hizo lo que el profeta le había dicho. Primera de Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿De quién es el mandamiento? No del profeta Samuel, sino de Jehová tu Dios. Entonces la palabra del profeta se está tomando como la palabra de Dios, y al desobedecer la palabra del profeta, han desobedecido la misma palabra de Dios. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Pero por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos las palabras de los profetas, la forma como la gente entendía lo que un profeta decía, cómo el desobedecer a un profeta es desobedecer a Dios, cómo muchas veces en la misma Biblia tenemos algo que dijo un profeta y más adelante se dice que Jehová mismo fue el que lo dijo. No había ningún malentendido en que la palabra del profeta era la palabra de Dios. Y a través del Antiguo Testamento podemos ver muchísimos pasajes de este tipo. También podemos ver, hay cientos de pasajes que dicen, así dice el Señor. Tenemos las leyes que eran leyes de Dios. Tenemos el pacto que era palabra de Dios que se tomaba. Entonces, cuando tomamos todos estos versículos, vemos que gran parte del Antiguo Testamento se puede decir que era palabra de Dios, palabras que Dios mismo estaba diciendo. Ahora, no todas las palabras del Antiguo Testamento se dicen que eran palabras que Dios mismo estaba diciendo. Tenemos palabras que reyes dijeron, tenemos palabras que incluso que Satanás dijo. El punto es que gran parte del Antiguo Testamento es palabra que Dios mismo dijo, y todo lo demás es lo que Dios quiso que quedara registrado para nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla el Antiguo Testamento mismo afirma que es palabra de Dios. Pero no nada más es el Antiguo Testamento. Si vamos y vemos el Nuevo Testamento confirma que el Antiguo Testamento es palabra de Dios mismo. Vamos a ver algunas citas.
Segunda de Timoteo 3:16. Y es un versículo que yo creo que todos se saben de memoria. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo aquí está afirmando que todos los escritos del Antiguo Testamento son, y utiliza una palabra, la palabra en griego es deoneustos, que significa exhalado por Dios, que salió de la boca de Dios. Y esta exhalación es una metáfora de la pronunciación de las palabras de la Escritura. Las Escrituras del Antiguo Testamento se consideraban palabra de Dios en forma escrita. Entonces, toda palabra del Antiguo Testamento Dios la habló. Ahora, Dios usó a humanos para poner en escrito estas palabras, pero lo que Pablo está diciendo aquí, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra escritura aquí es una palabra, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es una palabra específica que utiliza, pero Pablo se está refiriendo aquí al Antiguo Testamento. O lo entenderían, la gente que lo escuchara en ese entonces lo iba a entender como las escrituras del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21, nos dice algo similar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de nuevo es la misma palabra, Escritura, que utilizó Pablo, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, no es la intención de Pedro el negar completamente el papel del escritor. Tenía su propia voluntad, tenía su propio estilo para escribir, tenía su propia personalidad. Pero sí afirma que últimamente la fuente de la escritura era Dios. Él era el que la inspiraba, Él era el que los llevaba a escribirla. Era la obra del Espíritu Santo en la vida del profeta. Mateo 19:5, aquí tenemos a Jesús hablando. Y es interesante este versículo. Aquí está haciendo referencia a Génesis 2:24. Mateo 19:5 dice, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Okay. Génesis 2, del 23 al 24. ¿Alguien puede leer Génesis 19, Mateo 19:4? No lo apunté. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Okay. Génesis 2, 23 al 24. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién es el que está hablando en Génesis 23, 24? No, Adán. Y Jesús, ¿a quién se lo está atribuyendo en Mateo? Se lo está atribuyendo a Dios. Entonces, de nuevo, no había un problema en decir que cualquier escritura del Antiguo Testamento, al final, últimamente, era palabra de Dios. Marcos 7, 9 al 13. Aquí vemos, pongan atención en esto.
está hablando de Moisés, pero luego también está hablando de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, que se refiere al mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El punto de estos pasajes es de que está intercambiando, es palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Moisés dijo. No tenía ningún problema aquí, Jesús el que está hablando, de decir, sí eran palabras de Moisés, pero eran palabras de Dios en realidad. Lo mismo que veíamos en los versículos del Antiguo Testamento. Algo que decía un profeta, más adelante decían, Dios fue el que lo dijo. Jesús está haciendo lo mismo aquí, diciendo era la ley de Moisés, pero era la palabra de Dios, era la ley de Dios ultimadamente. Hechos 1:16 hace algo similar, refiriéndose a los Salmos 69 y 109. Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ¿quién fue el que estaba hablando a través de David? Era el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, de nuevo tenemos este ejemplo en donde lo que decía un profeta, en este caso el rey David, últimamente venía de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento, la gente entendía que toda la palabra del Antiguo Testamento era palabra de Dios. No tenía ningún problema en reconocerlo de esta manera. Tenemos algunos ejemplos, pero me voy a ir rápido. Hechos 2:16. Se los voy a dejar para que ustedes los vean en su casa, porque son bastantes los que tenemos. Aquí una lista larga, si quieren apuntarlos rápidamente, de versículos similares, donde el Nuevo Testamento confirma que toda la palabra del Antiguo Testamento es palabra de Dios. No había ninguna duda. Pero no termina ahí. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? Segunda de Timoteo 3:16. Estábamos estudiando ahorita vimos esta palabra, este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero enfocarme aquí en la palabra escritura. La palabra escritura en el griego es grafé. Y era un término técnico que aparece 51 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que aparece se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. No es utilizada para ningún otro tipo de escritura fuera del canon de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando utilizan esta palabra, grafé, se refieren a la escritura del Antiguo Testamento. Y era un término especial, muy específico. Y aquí es donde nos está diciendo, Pablo, que toda la escritura, con esa palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo interesante es que, aquí está esto. Esta es la palabra, se utiliza 51 veces. Lo interesante es que hay dos lugares en el Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra técnica, para referirse al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:16, es la primera.
Y aquí Pedro está hablando, se está refiriendo a las cartas de Pablo. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Está diciendo, tenemos las cartas de Pablo, que nos escribe Pablo, que son difíciles de comprender y que mucha gente tuerce, como también las otras escrituras. Está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las demás escrituras, que las escrituras del Antiguo Testamento. No está haciendo distinción entre ellas. Pero no nada más es segunda de Pedro. Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18. Y aquí es interesante. Pues la escritura dice, y de nuevo, escritura es una palabra técnica. La escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién dijo esto? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quién lo dijo? No. Jesús. En Lucas 10:7. En Lucas 10:7 Jesús dice esto. Pero aquí Pablo está diciendo, la escritura dice, refiriéndose al Nuevo Testamento. Entonces cita palabras de Jesús y las llama escritura. Entonces esos dos pasajes indican que durante el tiempo cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, se reconocía que se estaban haciendo adiciones a esta categoría especial de escritos llamados las Escrituras. No tenían problema en decir que el Nuevo Testamento era parte de las Escrituras. Por lo tanto, si reconocemos que el Nuevo Testamento son parte de las Escrituras también, que pertenecen a esta categoría especial de escritos, entonces les podemos aplicar también lo que Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, que es: toda escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento entran en esta categoría especial que es escrituras, de las cuales Pablo nos dice que es inspirada por Dios. Entonces, la Biblia nos afirma tanto que el Antiguo Testamento contiene la palabra de Dios, que el Nuevo Testamento contiene palabra de Dios. La Biblia misma afirma que la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, es Dios mismo hablando. Si desobedeces la Escritura, desobedeces a Dios. Cualquier cosa que está en la Escritura se le puede atribuir a Dios, ya sea palabras que Dios mismo dijo o lo que Dios quiso que quedara grabado en las Escrituras. Ahora, somos convencidos que es palabra de Dios al leerla. Y eso es algo importante, porque ahorita simplemente estábamos haciendo un argumento, diciendo, la Biblia afirma que es escritura, aquí, allá y por esto. Pero una cosa es decir que la Biblia afirma ser palabra de Dios, y otra cosa es estar convencidos que la Biblia es palabra de Dios. Y esta convicción es trabajo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 13 al 14.
Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestra verdadera convicción de que las palabras, de que la Biblia, las Escrituras es palabra de Dios, va a venir a leerla. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo que nos convence de que la Escritura es palabra de Dios. Podemos hacer argumentos, podemos usar la misma Biblia para demostrar que afirma que es palabra de Dios, pero necesitamos el trabajo del Espíritu Santo para estar convencidos que es palabra de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo hace un trabajo especial en nuestras vidas y oímos la voz y sabe de Jesús, de Dios, y sabemos que es Él el que nos está hablando a través de la palabra. Esa es la convicción que nos trae el Espíritu Santo, pero solamente va a venir a leer la Biblia. Entonces es un poquito... Tienes que leer la Biblia para convencerte que la Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace ese trabajo. No va a venir fuera de la Biblia. Ahora, hay más evidencia o más argumentos que podemos hacer para decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero últimamente no van a ser suficientes sin el trabajo del Espíritu Santo. Pero podemos hablar de cómo la Biblia es históricamente correcta, es internamente consistente, tiene profecías que se cumplieron, ha tenido una influencia enorme en la historia como ningún otro libro, cambia vidas, nos lleva a la salvación, tiene una belleza majestuosa, hay poesía hermosa en la palabra, tiene una profundidad en su enseñanza, como ningún otro libro lo tiene. Todos estos son características o evidencias que podemos señalar para decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero de nuevo, tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo que últimamente nos va a convencer que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora, la Escritura se da fe a sí misma. Y esto es un poquito extraño. No se puede probar que la Escritura es palabra de Dios apelando a una autoridad superior. Si decimos que la Escritura es la palabra de Dios y que es nuestra autoridad máxima, no podemos apelar a una autoridad superior, porque si se apela a una autoridad superior, como su exactitud histórica o su consistencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia misma no sería nuestra autoridad absoluta. Fuera un subordinado a la cual se apeló para probar que era palabra de Dios. Nos encontramos un poquito con una paradoja aquí, porque decimos lo siguiente, es un argumento circular. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios porque la Escritura afirma ser la palabra de Dios, y creemos lo que afirma porque la Escritura es la palabra de Dios, y creemos que es la palabra de Dios porque afirma serlo, y así sucesivamente. Es un argumento circular. La Biblia afirma que es palabra de Dios y creemos que es palabra de Dios porque la Biblia lo afirma. Pero en realidad, siempre que quieres hacer un argumento un argumento para una autoridad superior, tienes que utilizar este tipo de razonamiento circular, porque si no, no va a ser una autoridad superior, no hay nada encima de ello dándole la autoridad, sino ella misma. Pero si tienes que escoger entre los diferentes libros o las diferentes cosas que dicen ser la autoridad superior,
¿Por qué vamos a escoger la Biblia por encima del libro de los Mormones, por ejemplo, o por encima del Corán? Que también afirman ser la autoridad superior. ¿Por qué escogemos la Biblia sobre ellas? Por la veracidad que tiene, y porque es viva y eficaz, y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, se pueden hacer muchos argumentos que son buenos tenerlos. Es bueno mostrar que es correcta históricamente, que es consistente, pero al final, últimamente, si el Espíritu Santo no te lo muestra en tu corazón, no vas a poder estar convencido que es la palabra de Dios. Y el problema es el pecado. Como tenemos pecado en nuestras vidas, el pecado no nos deja ver claramente a la Biblia por lo que es, a la Escritura por lo que es. Tiene que venir el Espíritu Santo para mostrárnoslos. Pero entonces el primer punto era, la primera parte de esto era, de nuestra definición, es que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. El siguiente punto es que no creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios, que era la segunda parte de nuestra definición. Vayan a Lucas 24:25. Lo voy a leer rápido porque se nos está acabando el tiempo. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús reprende a sus discípulos por no creer las escrituras del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí nos están animando a recordar los mandamientos del Señor y Salvador a través de los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Desobedecer las escrituras de Pablo era hacerse propenso a disciplina, incluso a la excomulgación. Segunda de Corintios 13:2 y 3. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces, aquí está hablando Pablo y está siendo un poquito duro con los corintios y les habla de la autoridad que tiene, porque está Cristo en él. La palabra que él les está dando tiene autoridad. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mírale a aquel que es hombre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios se deleita en aquellos que tiemblan a su palabra. Entonces, la escritura es palabra de Dios y desobedecer la escritura es desobedecer a Dios. De ahí viene la autoridad que tiene la escritura. Pero también podemos hablar de la veracidad de la escritura, que la escritura es verdad. Tenemos que poder tener la confianza de decir que toda la Biblia, toda la escritura que está en la Biblia es verdadera. ¿Podemos decir esto? Amén.
Y quizás se nos haga un poquito extraño que estoy recalcando esto, pero es común encontrar gente que se llama cristianos hoy que no pueden asegurar la veracidad de la Biblia, que van a decir, esta parte acá es nada más es un ejemplo, es una imagen, en realidad no sucedió, en realidad no fue así. Y empiezan a escoger las partes que sí les gustan, las partes que no les gustan de la palabra y decir, esas sí son verdad, pero estas no. No podemos hacer eso. Tenemos que decir que toda la escritura, de principio a fin, es verdad. El diluvio de Noé, la creación del mundo, que Adán se hizo de tierra, de lodo, que Eva salió de su costilla. ¿Podemos realmente afirmar que esas cosas son verdad? Tenemos que poder hacerlo. Si estamos hablando que la escritura es palabra de Dios, tenemos que atribuirle las características que Dios mismo tiene, porque al final es palabra de Dios. Lo primero que le vamos a atribuir a la escritura, es que Dios no puede mentir o hablar falsamente. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí esta palabra que dice Dios que no miente, lo que está diciendo en realidad es Dios sin mentiras. Dios es un Dios que no puede decir mentiras. Es imposible para Dios decir una mentira. Sus palabras pueden ser confiadas para siempre. Y ya que toda la escritura es hablada por Dios, toda la escritura tiene que tener esta característica, que es sin mentira. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza hasta delante de nosotros. Hebreos aquí está mencionando dos cosas que nunca cambian, que son los pactos y las promesas de Dios. Y está diciendo en los cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Por tanto, todas las escrituras son verdaderas y sin error. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está haciendo aquí una analogía del proceso por el cual refinaban la plata y se le está aplicando a la palabra de Dios para decir que no había imperfección en ella. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y aquí me gusta cuando utilizan la palabra todo o toda, porque no está dejando espacio a duda. Está diciendo toda palabra de Dios. No un poquito, no lo que nos guste, no lo que nos convenga. Toda palabra de Dios es limpia. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Nunca va a cambiar, nunca va a dejar de estar la palabra de Dios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todos esos versículos afirman explícitamente lo que estaba implícito en el requerimiento que creamos todas las palabras de las Escrituras. Es decir, que no hay falsedad, que no hay mentira, que son para siempre, que nunca cambian las palabras de Dios. Y como Dios mismo es el que habla las Escrituras, el que las exhaló, todos estos atributos aplican a la palabra de Dios. Por lo tanto,
La Biblia es el estándar definitivo de verdad. Y esto es también algo que el día de hoy es un poco controversial decirlo. Si vas y hablas con jóvenes en las universidades y hablas de la verdad, te van a decir, ¿qué verdad? Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. A lo mejor esto para ti es verdad, pero para mí no. Y está bien, tú puedes tener tu verdad, yo voy a tener mi verdad. Esa es una ideología muy, muy común el día de hoy. No puedes hablar de una verdad absoluta. No le gusta a la gente que les hables de verdad absoluta. Pero para nosotros, la Biblia es nuestra verdad absoluta. La palabra de Dios es nuestra verdad absoluta. Juan 17:17. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, este versículo es interesante porque Jesús utilizó la palabra que utilizó en el idioma original, básicamente, ¿qué es esta? No la voy a intentar pronunciar, pero lo que está diciendo es, tu palabra es verdadera. Son dos palabras diferentes. Uno es verdadero, para tu palabra es verdadera, y la otra es verdad, para decir tu palabra es la verdad. Y aquí utilizaron la segunda palabra, que se traduce como tu palabra es la verdad. Y hay una diferencia que es sutil cuando lo lees, pero es una diferencia grande. Tú puedes decir algo que es verdadero, pero también, o en contraste, tú puedes decir que la palabra misma es la verdad. Y es lo que está diciendo aquí. No es solamente que lo que Dios dice es verdadero, o sea, que no es falso, sino que la palabra de Dios es la verdad. Es el estándar de la verdad. Hay una diferencia aquí entre estas dos palabras. Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué vamos a contestar? La palabra de Dios. No hay nada. Es el estándar más alto de verdad que tenemos. Y la Biblia, lo que tenemos en la Biblia, es la verdad. Toda la palabra de la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, sabiendo que podemos afirmar que la palabra de Dios es verdad, que no hay mentira en ella, que nunca cambia, que es la palabra de Dios mismo, hay que hacernos una pregunta. ¿Podría algún hecho nuevo contradecir la Biblia? O sea, ¿se descubrirá alguna vez algo nuevo, un hecho científico o histórico, que contradiga la Biblia? ¿Qué van a responder a esto? Siempre ha sido lo contrario. Cada cosa científica o historia que se conoce la confirma. Así es. Es imposible que surja algún hecho científico o histórico que contradiga a la Biblia. Ahora, si aparece un supuesto hecho que contradiga a la Biblia, tenemos que, y hemos entendido a la Biblia correctamente, entonces este hecho debe de ser falso. Porque Dios conoce todos los hechos verdaderos, pasados, presentes y futuros. Y cuando Él estaba dictando la Biblia, básicamente, Él estaba tomando en cuenta todo lo que se iba a poder descubrir, todos los hechos. No había nada que Dios no supiera.
Pero hay algo interesante aquí que quiero que escarbemos un poquito. Ahorita cuando dije, si aparece un supuesto hecho y hemos entendido correctamente la Biblia, y esta parte es importante, porque ha habido ocasiones, y voy a dar 2 ejemplos, en donde creemos que la Biblia afirma algo, y por mucho tiempo podemos creer que eso es lo que la Biblia afirma. Luego sale un hecho nuevo, histórico o científico, que contradice lo que creemos de la Biblia. Y hay de 2 opciones. Uno es que el hecho histórico o científico es incorrecto. ¿Y cuál es la otra opción? Que la Biblia sea incorrecta. No. Que Que hayamos entendido mal. hayamos entendido incorrectamente lo que la Biblia dice. Te voy a dar 2 ejemplos. La edad de la Tierra. Hubo un tiempo donde se afirmaba que la Biblia decía que la Tierra fue creada en el año 4004 antes de Cristo. Por mucho tiempo se afirmó esto, que la Biblia decía que la Tierra fue creada en el año 4004 antes de Cristo. ¿Cómo creen que llegaron a esta conclusión? Estudiando las genealogías. Tomando en cuenta las genealogías en la Biblia, se llegó a esta fecha. Pero el estudio histórico, arqueológico, astronómico y geológico hizo que los cristianos volvieran a examinar la Biblia. Y el análisis cuidadoso del texto bíblico mostró que en realidad la Biblia no enseña esto. Las listas genealógicas que tenemos no son exhaustivas. Hay espacios entre ellas. La Biblia nunca afirmó que las genealogías que teníamos eran exhaustivas. Se asumió que eso era y se llegó a esta fecha de esta manera. Ahora, cuando se reexamina y se ve lo que realmente dice la Biblia, podemos decir que en realidad la Biblia nunca afirmó esto. Nunca afirmó que la tierra se había creado en el año 4004 antes de Cristo. Pero por mucho tiempo se afirmaba de esa manera. De nuevo, surgieron hechos nuevos que contradecían lo que se creía en la Biblia. Se reexaminó lo que la Biblia decía y sin ningún problema se puede decir, estábamos equivocados, la Biblia no afirma esto. Y explicar por qué. Hay otro similar que quizá va a ser un poquito más interesante. Por muchísimo tiempo se creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Por muchos años. Eso era lo que la gente creía. Y tomaban esto de 2 partes. Eclesiastés 1:5 dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces la gente, cristianos y no cristianos, creían que la tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de la tierra. Por mucho tiempo se creyó esto. Y utilizaban esos versículos para decir, miren, la Biblia afirma que la tierra es el centro y que el sol gira alrededor de ella. ¿Qué pasa con Nicolás Copérnico, que se inventa el telescopio y se empieza a estudiar la astronomía? ¿Y qué es lo que se descubre? Que la tierra gira alrededor del sol. Y este es un ejemplo en donde se afirmaba, creíamos que la Biblia decía algo, salieron un hecho científico nuevo que nos hizo volver a revisar lo que la Biblia realmente dice. Y la Biblia no enseña que el sol gira alrededor de la tierra. La Biblia nos está dando descripciones de fenómenos desde el punto de vista de nosotros, de la tierra. Desde nuestro punto de vista, pues sí parece que el sol sale y se mete, que es el sol el que se está moviendo. Pero en realidad eso no es lo que pasa.
La Biblia en ningún momento estaba afirmando así es como funciona el universo y el sistema solar. Esta no era la intención. Simplemente estaba dando una perspectiva humana de cómo nosotros lo vemos. Pero asumimos o asumieron que la Biblia enseñaba que era así. Pero se analizó de vuelta y se dio cuenta que no. Que la Biblia no enseñaba eso en realidad. Y no hay ningún problema en afirmar que estábamos equivocados. El punto aquí es de que tenemos que afirmar que la Biblia es verdadera. Siempre. Y nunca va a poder surgir un hecho que contradiga a la Biblia. Y cuando surja un hecho, hay de dos sopas. O el hecho que surgió es incorrecto, es mentira, y tenemos que llamarlo como tal. O lo que creíamos que la Biblia decía es incorrecto. Asumimos que la Biblia decía algo y no lo dice en realidad. Obviamente, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo y que sea Él el que nos lleve a la verdad. Pero no se sorprendan si después sale algún hecho nuevo que nos lleve a analizar la Biblia de vuelta y darnos cuenta que no, en realidad la Biblia confirma los acontecimientos nuevos que están saliendo. Simplemente no lo habíamos entendido bien o creíamos que que la Biblia afirmaba algo que en realidad no lo hacía. Entonces, esta es la primera parte de la primera doctrina, de la doctrina de las Escrituras. Y con lo que nos queremos quedar aquí es con la definición que teníamos al principio. Vamos a verla para allá. La definición que tenemos dice: la autoridad de las Escrituras significa que todas las palabras en ella son palabra de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. El motivo por el cual empezamos con esta es porque esta es la base de todo lo que vamos a estudiar. Si no podemos decir con toda certeza que las palabras de la Biblia son palabra de Dios, que son verdaderas, que nunca mienten, que son eternas, si no tenemos esa base en nuestro estudio, no vamos a poder seguir estudiando lo que viene más adelante. Tenemos que partir desde este punto. Las palabras de Dios, las Escrituras son palabra de Dios y tienen la misma autoridad que Dios mismo. Esa es la base de donde estamos partiendo. Y desde ahí vamos a seguir construyendo. La próxima vez vamos a hablar acerca de la claridad de las Escrituras. Otra característica de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tener la certeza de que eres tú el que nos habla a través de ella. Gracias por tu Espíritu Santo que nos confirma una y otra vez como tu palabra es una palabra viva, como no hay otro libro como tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella te podemos conocer a ti. Podemos conocernos a nosotros mismos también. Ayúdanos, Padre, a siempre poner tu palabra sobre cualquier otra cosa. Que tu palabra sea el estándar más alto de la verdad. Que podamos ver este mundo a través de tu palabra, a través de lo que nos enseña, de lo que aprendemos en ella. Te pido, Padre, que conforme seguimos estudiando tu palabra, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Reconocemos que no podemos entender lo que tu palabra dice si no es por la obra de tu Espíritu Santo. Te necesitamos y anhelamos, Señor, aprender más de ti. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad y por cada uno de los que has traído aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.